La electrónica de la línea CM200 y CM250 versión 5 ha sido simplificada reduciendo ampliamente la cantidad de placas electrónicas. Vamos a ir mencionando rápidamente los distintos componentes electrónicos que se encuentran en este instrumento y su ubicación en los distintos módulos. La placa CPU o placa principal o mainboard, como prefieran denominarla, se encuentra marcada en la diapositiva con el número 1. Como se observa, está montada sobre la tapa trasera del instrumento, en el lado derecho. La plaqueta número 2 es la controladora del dilutor y se encuentra en el lateral derecho del mismo. En la zona del fotómetro encontramos las placas preamplificadoras de referencia y muestra. Indicadas con los números 4 y 5, encontramos en la parte superior del brazo robótico la placa calefactora y de sensado de nivel, además de la placa sensora de colisión. Las placas detectoras de posición son dos según la función que cumplan y están distribuidas en los distintos movimientos. La que se encarga de detectar la posición de inicio de los movimientos es la placa sensor Home y se encuentra en el plato de muestras y reactivos, en los movimientos horizontal y vertical del brazo, en el plato de reacciones, en el lavador si corresponde al modelo y en la rueda de filtro. La placa de encoder se encuentra en el movimiento vertical del brazo y el lavador de cubetas. La balanza también contiene una placa controladora que se conecta por USB con la PC. Con el número 8 se observa en la parte trasera del instrumento la placa supresora de transitorios y a su lado las fuentes de alimentación, que pueden ser una en el caso del CM200 o dos en el CM250. Ya que se agrega una fuente exclusiva para el módulo de refrigeración. Por último, con el número 10, se observa la ubicación de la placa controladora del lector de código de barra. Habiendo descrito y enumerado rápidamente las placas electrónicas que se encuentran en el equipo, vamos ahora a charlar y explicar cuál es el interconexionado entre las mismas. Primero vamos a explicar cuáles son los componentes que aparecen en el sector de entrada de la energía eléctrica, o sea, hasta dónde llegan los 110 o 220 voltios de entrada de línea en corriente alterna. En este sector no aparecen elementos electrónicos complejos. Si seguimos el circuito eléctrico desde la ficha de entrada de alimentación eléctrica, lo primero que aparece es la placa supresora de picos compuesta básicamente por unos varistores que suelen romperse ante picos elevados de tensión, que pueden aparecer entre faz y neutro, entre faz y tierra o entre neutro y tierra. Este componente suele deteriorarse por una mala alimentación de entrada y su función es proteger al equipo. Debido a eso, cuando hay problemas por este lado, no hay que buscar el problema por el lado del equipo, sino desde la alimentación del laboratorio. Luego aparece un filtro de línea que también limita el ingreso de señales parásitas que pudieran afectar al instrumento. Con esta configuración, el instrumento está protegido respecto de la tensión eléctrica de entrada por un transformador de aislación, que es opcional si hay problemas de tierra, una UPS obligatoria y siguiendo los requerimientos de instalación, la placa supresora de picos y el filtro de línea. Esta alimentación filtrada alimenta la fuente de corriente continua que alimentará el resto de la electrónica del instrumento, previo paso por una llave interruptora. Además, en el caso del CM250, como posee refrigeración de reactivos, aparece otra llave interruptora que alimenta una segunda fuente de alimentación, la cual provee energía al ventilador y al grupo de Peltier. No hay un lazo de control para regular la temperatura. Las Peltier son alimentadas a tensión de fuente constante. La fuente de alimentación principal alimenta solamente a dos placas, la placa CPU o mainboard y la placa dilutora. Dentro de la placa principal existen fuentes integradas para la alimentación del resto de los componentes. Vamos a ir viendo ahora cuáles son los módulos y partes conectadas a la placa CPU que controla la gran mayoría de funciones del instrumento. Observando la placa de frente, tal cual está instalada en el instrumento,
En el lado derecho tenemos, comenzando desde arriba, en J39 el sensor del detector de tapa de plato de reacciones abierta. Continuando hacia abajo aparece el J38, que es el cable plano que trae las señales de los preamplificadores. Luego viene la alimentación de la lámpara en el conector J37 y el ventilador del calefactor del plato de reacciones en el J41. Este último se complementa con la alimentación del calefactor correspondiente, el cual está protegido por un switch de sobretemperatura. Estos dos componentes en serie se alimentan desde el conector J21, que se encuentra en la parte inferior de la placa CPU. En esta diapositiva podemos ver la conexión de todos los movimientos que controla la placa CPU. Todos estos movimientos poseen un cableado de alimentación de motores mediante 4 conductores y los sensores de realimentación asociados que mandan su señal a través de un cable plano de 10 conductores. Los conectores se encuentran en la parte inferior de la placa CPU, siendo los de potencia los que se encuentran pegados al borde de la misma y los de sensores están situados un escalón más arriba. De izquierda a derecha encontramos J8 y J9 son potencia y sensados del plato de muestras y reactivos. J13 y J15 corresponden al movimiento vertical del brazo. J17 y J18 son para el movimiento horizontal del brazo. Luego saltamos a los conectores J23 y J24 que controlan el movimiento del plato de reacción. J25 y J26 se encargan del movimiento del lavador. Y por último, J27 y J29 manejan las señales que controlan el movimiento de la rueda de filtros del fotógrafo. Continuando con el cableado que llega a la placa CPU y relacionado con la parte hidráulica y de dispensado, observemos que en el lado izquierdo de la placa el conector J2 es el encargado de alimentar la bomba peristáltica del lavador de cubetas. Recordemos que esta conexión no va a aparecer en el modelo CM200, pues este no posee lavador de cubetas. En la parte inferior izquierda encontramos las señales que vienen desde la placa calefactora y detectora de nivel ubicada en el brazo robótico. El conector asociado es el J5. En el extremo inferior derecho podemos ver las conexiones que corresponden al manejo del juego de bombas de desecho del módulo lavador. En particular, el conector J33 alimenta la bomba que posee los dos cabezales negros de aspiración de guaste líquido y en el conector J35 se alimenta la bomba que posee un cabezal negro y otro azul, que se encarga de la aspiración final de secado por aire de las cubetas. Estas bombas tampoco se encuentran en el modelo CM200, por las razones descritas anteriormente. Al costado inferior derecho se encuentra el conector J40, que alimenta la bomba de agua encargada de la limpieza del circuito de dilutor y probe. Vamos a continuar revisando el formato de las distintas placas y realizando algunas consideraciones particulares en cada una de ellas, con el fin de ir reteniendo la existencia de las mismas y funciones que cumplen. En esta diapositiva se observa una foto de la placa CPU y están detallados nuevamente todas las funciones del equipo que controlan, a saber, los motores y señales de todos los movimientos, bombas, ventiladores y comunicación con placas de brazo, preamplificadoras y dilutor. En esta diapositiva se marca en el layout la ubicación de distintos grupos de LEDs que nos indican el estado de distintas situaciones, como ser estados generales de la placa, presencia de alimentaciones de las distintas fuentes internas, LEDs indicadores de los distintos sensores que poseen cada movimiento, así como distintos test points. En las tablas se encuentra la denominación de cada uno de estos ítems, en la serigrafía de la placa con una breve descripción de lo que se mide o indica en cada test point o LED. Llamamos placa dilutor a la encargada de controlar el movimiento del pistón del dilutor y la válvula de dos vías asociadas. Esta placa es autónoma y se comunica con la placa principal a través del conector J14. El control del movimiento del pistón lavador lo realiza a través del motor de pasos
que se conecta en J2 en estrecha relación con el sensor de home del módulo que lo vemos en J3. También observemos que la válvula de 2 vías asociada se controla con la conexión J10. Por último, es importante notar que la alimentación de esta placa es directa desde la fuente de alimentación y se hace por el puerto J5. También esta placa posee una serie de puntos de control, tantos test points como LEDs que pueden darnos un indicio en caso de falla, de lo que puede estar pasando. En esta diapositiva y la siguiente se observan estas consideraciones. Las placas preamplificadoras son dos, y en la imagen se pueden observar su aspecto desde ambos lados. Son totalmente autónomas y no poseen preset de ajustes como pasaba en modelos anteriores. Recordemos que ahora se encargan de realizar la conversión analógica digital de la señal que generan los sensores fotoeléctricos. Debido a esta situación, ahora la transmisión de datos a la placa principal que realiza los procesos fotométricos no es más analógica como sucedía en las versiones anteriores. Esto reduce notablemente la probabilidad de errores por ruido incidente en la transmisión. La placa de referencia se conecta a través de un cable plano a la placa de muestra, y a su vez esta se conecta a la placa principal a través de otro cable plano. Por eso la placa preamplificadora de referencia posee un solo conector y la de muestra 2. Por último, no olvidemos que en la placa preamplificadora se ha integrado también el sensor de temperatura del plato de reacción, generándose las mismas ventajas de transmisión mencionadas. La placa calefactora y detectora de nivel visualmente observarán que es muy similar a la placa provista en los modelos anteriores versión 4 y 4.5, pero no es exactamente igual, por lo que es muy importante controlar el código que posee en el caso de un cambio por mal funcionamiento para evitar un error. La placa del modelo versión 5 ha sido diseñada para ser colocada en cualquier modelo anterior, aunque sea versión 4 funcionando correctamente. Lo que no se puede hacer es colocar una placa de un equipo versión 4 y colocarla en un equipo versión 5. Las funciones de esta placa son varias, ya que procesa la señal de detección de nivel basado en una variación de la capacitancia que se produce en la aguja cuando la punta de la misma toca el líquido. También posee un calefactor que precalienta el líquido aspirado para que no llegue tan frío a la cubeta de reacción, haciendo más efectivo el proceso de medición. Posee también un sistema de detección de choque asociado y controla el motor de la aguja que realiza la vibración necesaria para el correcto agitado de las diluciones. Esta placa posee 4 LEDs que son muy útiles para tratar de determinar el buen funcionamiento, ya sea de la placa o factores asociados con la aguja. Viendo la placa instalada en el brazo, en el costado izquierdo, bastante adelante, se encuentra un LED que indica el estado de choque de la aguja. Si este LED está encendido, indica que la situación es normal y no hay colisión. Cuando está apagado o parpadeando, es necesario revisar el módulo ya que hay algún inconveniente. Del otro costado de la placa, o sea al derecho y más hacia la parte trasera, hay un grupo de 3 LEDs. El superior indica la alimentación al motor agitador, el cual se prende cuando está funcionando el motor. Luego sigue un LED llamado PWM, el cual indica que se está alimentando la placa calefactora. Cuando llega a la temperatura deseada, este LED se apaga, por lo que normalmente si uno lo observa en el tiempo, verá que el mismo se va prendiendo y apagando con el fin de mantener la temperatura correcta. Por último, vemos un LED llamado Level, el cual se enciende y apaga rápidamente cuando la aguja detecta el nivel de líquido. Este LED suele ser muy útil para ver fallas en el sistema de detección. Una prueba sencilla es tocar la punta de la aguja con el dedo y el LED debe de detectar esa situación. También es normal encontrar deficiencias en esta función, por ejemplo cuando se ve encender este LED en momentos en que la aguja no ha llegado a tocar un líquido. La placa detectora de choque o colisión de la aguja es muy sencilla y está compuesta por 2 switches mecánicos que detectan un posicionamiento incorrecto de la aguja tanto en sentido vertical como inclinación por choque horizontal. Esta placa se conecta a la de detección mediante 2 cables. Es importante destacar que con el tiempo pueden aparecer pequeños ruidos eléctricos,
tanto en los switches como en la conexión eléctrica con la placa de detección, que pueden ocasionar falsas detecciones de choques y detener el funcionamiento del aparato. Normalmente estos problemas se solucionan limpiando muy bien los contactos del cable o cambiando la placa de colisión. Las placas sensoras de home y encoder son físicamente iguales, excepto por un puente de soldadura que cambia de lugar, indicando si la misma va a cumplir una función o la otra. Estas placas como repuesto han sido asignadas con dos códigos diferentes para poder cambiar rápidamente en el campo y evitar tener que realizar soldaduras en el cliente. No obstante, en caso de necesidad, es posible intercambiar las mismas con solo realizar el cambio de punta de soldadura indicado. La placa supresora de picos es de paso. Contiene varistores, como ya habíamos comentado, entre las distintas líneas de fase, neutro y tierra, las cuales ingresan a través de la bornera J1 y salen a través de la bornera J2. La placa controladora de la balanza se encuentra dentro de la estructura de la misma y realiza el procesamiento de la señal analógica que generan 4 celdas de carga, las cuales se conectan a la placa a través de los 4 conectores J1, J2, J3 y J4. La placa, a su vez, se conecta con la PC del equipo a través de un puerto USB con el cual se comunica y de donde extrae alimentación para su funcionamiento. También posee una serie de test point y LEDs indicadores que pueden ser útiles para conocer el estado de funcionamiento de la placa. La placa controladora del lector de código de barras se comunica, como hemos dicho anteriormente, con la placa CPU. Para terminar el análisis de la electrónica encargada del control y funcionamiento del instrumento, solamente recordar que el CM200 posee una sola fuente de alimentación y el CM250 posee dos debido al agregado del refrigerador. Ambas fuentes son modelos comerciales de marca reconocida. Estas fuentes tienen protección contra sobrecargas, por lo que ante una falta de tensión se recomienda, como primera medida, desconectar las cargas para verificar si el problema es la fuente o algún otro módulo del instrumento.